Nos llamaban dioses del aire, invencibles. Eso era lo que repetían los periódicos, lo que decían nuestros comandantes, lo que querían creer nuestras familias. Pearl Harbor había sido la prueba irrefutable de nuestra superioridad. Habíamos golpeado al gigante y el gigante había caído de rodillas. Al menos eso pensábamos. Yo también lo creí. Sería mentira decir lo contrario. Éramos los mejores pilotos navales del imperio, entrenados hasta el límite, disciplinados, orgullosos. Pero la mañana del 4 de junio de 1942, mientras ajustaba las correas de mi cero sobre la cubierta del portaaviones, algo no encajaba. Mis manos, normalmente firmes, temblaban levemente. No era miedo al combate. Había volado misiones antes. Era otra cosa, una sensación difícil de explicar, como una corriente fría atravesando el pecho en un día caluroso. El cielo estaba despejado, el mar en calma. Todo parecía bajo control, y sin embargo, había un silencio extraño entre nosotros. Había orgullo, pero ya no había certeza. Recuerdo el orgullo que nos envolvía como una segunda piel. Midway debía ser otro golpe magistral, otra victoria brillante que consolidaría el dominio japonés en el Pacífico. Nuestros estrategas hablaban de una trampa perfecta. Los estadounidenses acudirían desesperados a defender la isla y allí serían destruidos por nuestra flota combinada. Habíamos sido educados para creer en la inevitabilidad de la victoria, la disciplina, el honor, el sacrificio absoluto. Todo formaba parte de una narrativa mayor. Japón no podía perder, no debía perder, no estaba en nuestra imaginación colectiva. Pero incluso dentro de aquella confianza casi religiosa, existían murmullos, comentarios en voz baja sobre informes incompletos, sobre inteligencia incierta, sobre decisiones demasiado arriesgadas. Nada concreto, nada que pudiera discutirse abiertamente, solo una inquietud vaga, como una sombra que no sabías de dónde provenía. La presión era inmensa. No éramos simples aviadores, éramos símbolos. Cada despegue cargaba expectativas imperiales. Cada misión debía ser perfecta. No había espacio para dudas, para errores, para debilidades humanas. Y aún así, algo en el aire se sentía distinto. Entonces ocurrió. No hubo una transición gradual. No hubo tiempo para adaptación. El cielo simplemente se rompió. Sirenas, gritos, señales desesperadas. Miré hacia arriba y vi lo que jamás olvidaré. Bombarderos en picado descendiendo casi verticalmente, como cuchillas cayendo desde el sol. Durante unos segundos, mi mente se negó a procesarlo. ¿Cómo habían llegado hasta nosotros? ¿Dónde estaban nuestras patrullas aéreas? ¿Dónde estaba nuestra supuesta superioridad? El ataque cayó con una violencia quirúrgica. Explosiones, fuego, caos absoluto. Las cubiertas, que minutos antes eran ordenadas y precisas, se transformaron en un infierno ardiente. Aviones destruidos antes de despegar, combustible encendido, municiones detonando. El aire mismo parecía arder. Recuerdo correr instintivamente hacia mi aeronave. No pensaba, reaccionaba. El portaaviones temblaba bajo mis pies. Fragmentos metálicos cruzaban el aire. Hombres gritaban órdenes que nadie podía escuchar entre el estruendo. Ese fue el momento en que la ilusión comenzó a morir. No lentamente, no filosóficamente, murió en una explosión. El calor era insoportable. El humo cegaba. Intentábamos preparar despegues en medio del desastre, mientras las llamas avanzaban como criaturas vivas. Cada segundo era una lucha contra el tiempo y contra el pánico. Nuestra superioridad aérea, la base de toda nuestra doctrina, se desintegraba ante mis ojos. Aviones destruidos en tierra, tripulaciones heridas, oficiales intentando reorganizar algo que ya no podía reorganizarse. Mi mente gritaba en silencio: esto no puede estar pasando. Habíamos sido entrenados para el combate, no para el colapso total, para atacar, no para ver cómo todo a nuestro alrededor se convertía en ruinas ardientes. La guerra, hasta ese momento,
Había sido algo que controlábamos, algo que ejecutábamos. Ahora éramos nosotros quienes éramos golpeados, sorprendidos, desbordados. Recuerdo mirar alrededor y no reconocer el escenario. El orgullo había sido reemplazado por incredulidad, la disciplina por urgencia desesperada, la confianza por una pregunta aterradora. ¿Habíamos subestimado completamente al enemigo? Mientras los portaaviones ardían, comenzaron a llegar órdenes que sonaban irreales incluso para nosotros. Mensajes fragmentados desde el puente. Intentos de coordinar contraataques con lo poco que quedaba operativo. Sabíamos lo que significaba. Nuestros gigantes de acero, el corazón de nuestra fuerza naval, estaban siendo destruidos. Sin ellos, nuestra capacidad ofensiva colapsaba. Sin ellos, nosotros éramos aves sin nido en medio del océano. Y aún así, debíamos despegar. Había algo profundamente trágico en aquella determinación. No era ignorancia, no era locura, era deber, honor, lealtad absoluta a una estructura que no contemplaba la rendición como opción emocional. Despegamos con lo que quedaba, no como una ofensiva planificada, sino como una apuesta desesperada. Un último intento de infligir daño, de alterar lo inevitable, de defender algo más abstracto que la victoria, nuestro honor. Pero dentro de mí, algo comenzaba a quebrarse. Nunca olvidaré ese conflicto. La cabina del Cero era familiar, casi reconfortante. Instrumentos, vibraciones, el rugido del motor. Pero dentro de mí había una guerra diferente, invisible, silenciosa. El deber exigía combate. La realidad susurraba derrota. Sabía lo que estaba ocurriendo detrás de mí. Sabía que nuestros portaaviones estaban condenados. Sabía que la misión ya no era estratégica, sino simbólica. Y aún así, seguí volando. Porque eso hacíamos. Porque eso éramos. Pero la pregunta ya estaba allí, imposible de ignorar. ¿Qué significa luchar cuando la esperanza se ha evaporado? No era cobardía, era conciencia. La comprensión brutal de que el coraje individual no puede revertir una catástrofe estratégica. Aún así apunté, aún así descendí, entre el honor y el abismo. Con el tiempo, los nombres se transforman en recuerdos difusos, pero los rostros permanecen. Recuerdo las miradas antes del despegue, la tensión contenida, el entendimiento silencioso de que algo terrible estaba ocurriendo. No éramos estadísticas, éramos hombres, hombres con familias, con sueños simples, con miedos que jamás admitíamos. La guerra nos había convertido en instrumentos de una narrativa mayor, pero en aquellos momentos finales, la humanidad emergía con una claridad devastadora. Muchos no regresaron, y los que sobrevivimos cargamos algo diferente a las heridas físicas. Cargamos el peso de la ausencia, el eco constante de quienes quedaron atrás, consumidos por fuego, explosiones o el océano indiferente. La derrota no terminó cuando cesaron los disparos, continuó dentro de nosotros. Midway no fue solo una batalla perdida, fue un punto de quiebre irreversible. Allí comenzó a desmoronarse la ilusión de invulnerabilidad japonesa. Allí entendimos que incluso los imperios pueden sangrar. Hoy, tantos años después, no recuerdo Midway como mapas, cifras o tácticas. Lo recuerdo como sensaciones, fuego, humo, incredulidad. Y esa revelación silenciosa que cambió todo. La guerra había dejado de ser una cuestión de valentía. Se había convertido en una cuestión de capacidad industrial, reemplazo, desgaste, inevitabilidad matemática. Luchamos con honor, pero el honor no detiene bombas. Y mientras nuestros portaaviones ardían en el Pacífico, una verdad brutal emergía entre las cenizas. Los dioses del aire también podían caer.